Bueno, ahí está, ya está grabando. La clase de hoy es la parte práctica de termodinámica. eh, y ahí estoy buscando ya el archivo para empezar a compartirles. Voy a presentar toda mi pantalla. Cualquier problema que vean, si se me empieza a cortar internet o algo, me dicen y trato de acomodarlo. Eh, Calorimetría, clase de es esto, me le cambié el nombre. Bueno, estos son un poco los temas que empezaron a ver de termodinámica a la mañana, ¿no? Eh, Díganme si hasta dónde llegaron a ver de estos temas, ¿sí? Los que están en negrita son los que resalté que van a ser los principales que vamos a ver en esta clase de ahora. Temperatura, ley cero de la termodinámica, escala de temperatura, calor, unidades, equivalente mecánico de calor, caloría, capacidad calorífica, calor específico, calor latente, calor de combustión, hay algunos problemas, pero no sé si está mucho mencionado acá. Equilibrio térmico, calorimetría y ley de la calorimetría. Eh, Básicamente lo que vamos a llegar a hacer son ejercicios con calorímetros que integran un poco todos estos conceptos que se mencionan acá, ¿sí? Después, en la próxima clase van a terminar de ver la parte de termodinámica con el primer y el segundo principio de la termodinámica, en las máquinas térmicas y el sistema termodinámico, propiedades y procesos. Ahí también tengo anotado el link de mis consultas y los horarios, ¿sí? Yo voy a estar los martes y miércoles a las 9, ¿sí? Normalmente esos están todos publicados, después les muestro al final que está todo publicado en la página. Bueno, voy a empezar con algunas preguntas para ver si más o menos entendieron los conceptos principales que vamos a abordar hoy, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre calor y temperatura o cuál es el calor, qué es el calor y qué es la temperatura? Más o menos, como le salga, sin... Que yo estoy acá justamente para tratar de que interactuemos un poco en la idea de que la clase sea presencial. Si no, directamente le subimos un video y le decimos, el calor es tanto, la temperatura es tanto. Es para que ustedes se pongan a prueba a ver si les sale con sus palabras y si queda claro el concepto cuando ustedes lo dicen con sus palabras de la idea, ¿sí? Bueno, básicamente el calor era una magnitud de energía, ¿sí? Eso es fundamental. El calor siempre lo van a medir en unidades de energía, ¿sí? Es energía en tránsito que se genera porque hay una diferencia de temperatura entre dos cuerpos o dos objetos, ¿sí? En cambio, la temperatura la van a medir en grados, ¿sí? Grados
centígrados, en Kelvin o en grados Fahrenheit, ¿sí? Y indica entre dos sistemas si están o no en equilibrio. Yo sé que por ahí la posición más cómoda de un alumno es poner el video y ir viendo así y mutear el micrófono, pero la idea ahora va a ser que hablen porque así va a ir fluyendo más rápido la clase, ¿sí? Aparte no tengan vergüenza si son alumnos, justamente ahora es el momento para equivocarse, para sacarse las dudas. Si ustedes toman una posición muy pasiva y no participan, seguro que les va a ser más inútil esta clase de lo que sería si intentan responder y- y participar. Eh, ¿Saben? Lo deben haber visto quizá en la teoría. ¿Cuál es en el sistema internacional la unidad en la que medimos la temperatura? Grados Celsius. En grados Celsius es el que estamos más acostumbrados a medir la temperatura, ¿sí? Pero el sistema internacional Kelvin. 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 lo hacía en Kelvin, exacto, ¿sí? Y una particularidad de Kelvin, que no sé si se lo habrá mencionado Paula, es que no se le suele decir grado Kelvin. Grado se suele usar para Celsius y para Fahrenheit. Kelvin se le dice Kelvin solo, ¿sí? Eso me lo enseñó Hugo ya siendo docente, lo aprendí yo. Bueno, y otras unidades, ahí está esa que vos decías, era el centígrado, y otra es el Fahrenheit, que se usa sobre todo en Estados Unidos, pero van a ver por ahí instrumentos de laboratorio que tienen las cosas en Fahrenheit. Y después, en el sistema internacional, ¿en qué unidad medimos el calor? ¿Sí? En caloría Calorías. Calorías es una forma, y ¿sí? joule otra. Y Joule es otra. En el sistema internacional es en Joule, y después, ¿qué otras unidades conocen? Serían las calorías, por ejemplo. Y bueno, y la transformación, una caloría igual a 4,18 Joule, ¿sí? En el sistema CGS se usan las calorías, sí, que está todo hecho más en base al agua, y las calorías está definida, lo que es una caloría en base a la energía que necesita el agua. Bueno, también todo esto es como un poco repasando toda la teoría, las conversiones de unidades de temperatura. Acá está la fórmula exacta, ¿sí? Si yo tengo la temperatura en grados centígrados, si yo quiero obtener la temperatura en grados centígrados y tengo la temperatura en grados Fahrenheit, le resto 32 grados Fahrenheit y lo multiplico por 5 novenos, que serían 100 grados centígrados son 180 grados Fahrenheit, y de ahí sale el 5 novenos, ¿sí? Y lo otro es lo mismo, pero al revés, para pasar desde centígrado a Fahrenheit. Eso hoy día uno lo pone en Google y te lo transforma, ¿no? Pero por ahí sirve entender que un delta T de 1 grado centígrado va a ser igual a un delta T de 1 grado Kelvin, que de 1 Kelvin, ¿sí? Eso se puede entender viendo esto de cómo son las escalas, ¿sí? Si yo la temperatura me varía de 20 grados centígrados a 10 grados centígrados, el delta T es de 10, ¿sí? Y es lo mismo que si me está variando desde 293 grados, desde 293 Kelvin a 283 Kelvin, ¿sí? La diferencia es 10. No pasa lo mismo cuando uno hace la transformación con grado Fahrenheit, ¿sí? El delta T de grado Fahrenheit no es igual y no es lo mismo que el Kelvin y el centígrado. Delta T hablo de la diferencia, ¿no? Bueno, por ejemplo, si queremos saber cuál es la temperatura normal de las personas. Este es como un ejercicio bastante similar a los que hay en el apunte, así que dije, bueno, veamos cuál es la temperatura normal nuestra. ¿Tiene la calculadora ahí? Sí. Dígame cuánto sería en grados Fahrenheit si yo quiero transformar estos 37 grados centígrados.
lo tengo que multiplicar. 98.6. 98.6, ¿sí? Y si lo transforman a grados Kelvin hay que sumarle 273, así que nos quedan 310 como está ahí escrito, ¿sí? Vamos a repasar también un poco estos conceptos de calor específico y calor latente, ¿sí? El calor específico es una constante que depende de la sustancia, ¿sí? Del material en sí. Y las unidades en las que va a estar siempre, no hablo de unidades precisas, sino que va a ser una unidad de calor dividido una unidad de masa y una unidad de temperatura, ¿sí? Eso es el calor específico. El calor específico es el que se da cuando hay cambio de temperatura, ¿sí? Una particularidad respecto por ahí a los que cursaron hace algún año, no sé si hace 2 años o más, era que lo hacíamos de otra manera, pero ustedes siempre consideren el delta T como temperatura final menos temperatura inicial, ¿sí? Entonces, si el cuerpo se está disminuyendo su temperatura, ¿sí? La final va a ser menor que la inicial y este delta T va a ser negativo, ¿sí? Cuando esté disminuyendo la temperatura, es decir, cuando está cediendo calor, el delta T va a ser negativo y cuando esté absorbiendo temperatura, absorbiendo calor, va a ir aumentando su temperatura, el delta T va a ser positivo, ¿sí? Explico bien eso porque ahora con el calor latente, que es el calor por la transformación de un estado de la materia a otro estado de la materia, lo que vamos a hacer va a ser el lambda, que es el coeficiente de transformación, va a ser positivo cuando la masa está absorbiendo calor y va a ser negativo cuando la masa esté cediendo calor, ¿sí? Sucede que termina quedando con el mismo símbolo que les decía el delta T, ¿no? ¿Se acuerdan? El delta T les dije que quedaba negativo cuando estaba cediendo calor y el delta T queda positivo cuando está absorbiendo calor, ¿sí? Eso es una consideración importante que puede hacer que los cálculos es como de lo que más atento hay que estar porque uno por distracción a veces lo que comete es el error de no poner el delta T con el signo correcto. Siempre en un sistema aislado la sumatoria de los calores es nula, ¿sí? Eso va a ser la base fundamental en la que nos vamos a sentar para ver el funcionamiento de los calorímetros porque son todos sistemas aislados, ¿sí? Entonces, el calor absorbido más el calor cedido va a ser igual a 0, ¿sí? El calor cedido siempre nos va a terminar dando un número negativo, ¿sí? Siempre que se esté cediendo calor nos va a dar un número negativo, ya sea porque le ponemos el lambda directamente negativo o porque el delta T cuando lo expresemos como final menos inicial nos va a quedar un número negativo. Y el absorbido siempre va a ser positivo. Bueno, vamos entonces ahora directamente a el primero de los problemas, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿O veníamos bien? El delta, No, bien. el delta ese que puso ahí sería la L que El delta es la temperatura final menos la temperatura inicial. Esto es el delta, el triángulo. perdón, es que Delta es el triángulo, ¿sí? Y este ese, es lambda. ese, La Y dada vuelta. la Y esa. Ese es lambda.
Lambda. y decimos lambda o coeficiente de fusión o de evaporación, Está, depende de cuál sea el proceso que haga. listo. Los problemas van a ir variando poco. Realmente este es un tema que suele estar bastante en los exámenes finales, ¿sí? En el examen parcial, seguro que cuando entre este tema va a haber uno, pero en los exámenes finales suele aparecer mucho este tema. Y es como ser ordenado y poner bien las cosas, y es un ejercicio que lo tienen que tener completo bien, chicos, ¿sí? Es de los más fáciles que van a encontrar. No tiene muchas complicaciones este tema en sí. Un trozo de hierro a 100 grados centígrados de masa 200 gramos se introduce en un recipiente de paredes adiabáticas con agua a 5 grados centígrados y se enfría a 20 grados centígrados. Obtenga la masa de agua del recipiente. Adiabático, no sé si lo recuerdan del otro cursado, hace referencia a que no hay intercambio de calor, ¿sí? Es un sistema aislado lo que quiere decir. Y nos da el calor específico del hierro, ¿sí? Nos dice que vale 0,11 calorías por grado centígrado. Yo lo que le agrego acá, creo que porque justo lo mencionaba en el ejercicio anterior, no se los volvemos a poner en este ejercicio, pero era que el C del agua es 1 caloría por grado centígrado, ¿sí? Nos dice que obtengamos la masa de agua que había en el recipiente, ¿no? Y nos da la temperatura del hierro y la temperatura del agua, y como siempre la temperatura de equilibrio tiene que ser una temperatura intermedia entre esas dos. Yo voy a escribir acá bien esos datos que nos da, y esos son todos los datos que nos da. Justamente nos pregunta cuál es la masa de agua, es el dato que nos está faltando, ¿no? Este grafiquito que hago acá lo vamos a usar bastante para este tipo de ejercicio. En la situación inicial, la temperatura estarían partiendo desde 5 y 100, y a medida que vaya pasando el tiempo, las temperaturas va a ir disminuyendo la del hierro y aumentando la del agua, ¿sí? Hasta que lleguen a un punto en donde las temperaturas van a estar en equilibrio. Una cosa importante de este tipo de gráfico, para que se entienda mejor, es que yo acá le pongo en el eje X el tiempo, ¿sí? Pero hay un segundo que se incorpora alguien. Hola Patricio, estamos grabando. Y lo que les decía de este gráfico es que esto que está acá como tiempo, es lo mismo decir que sería el calor intercambiado, ¿sí? Porque a medida que vaya pasando el tiempo, va a ir aumentando el calor intercambiado. Entonces, si yo me paro acá, por ejemplo, en un punto intermedio, es el mismo el calor que se dio esta línea, que sería el hierro, que el calor que absorbió el agua, ¿sí? Y en este punto, cuando ya deja de haber calor intercambiado, ya no hay variación en el calor intercambiado, ahí sí sería solo que está afectando el tiempo, ¿sí? Pero para este tramo de acá, en donde está cambiando las rectas, sería lo mismo decir que en la línea del eje X está el calor intercambiado. Bueno, lo que vamos a plantear es lo que yo les decía antes. Calor absorbido más calor cedido va a ser igual a 0.
¿sí? Uno nos va a dar positivo, el otro nos va a dar negativo. Como calor absorbido, ¿cuál de estos dos está absorbiendo calor? ¿El agua o el hierro? El agua es el que absorbe calor. El agua es el que absorbe, ¿sí? Entonces, en sí hubiese quedado un poco mejor ordenado si yo lo ponía al revés esto. El agua está absorbiendo calor y el hierro está cediendo calor, ¿sí? Nuestra incógnita acá es esta masa de agua, ¿sí? Y tenemos las temperaturas finales, las temperaturas iniciales, los 2C y la masa de hierro. Así que simplemente vamos a tener que despejar la masa del agua, ¿sí? Para despejarlo voy a pasar todo esto restando, paso acá, y después voy a pasar esto dividiendo, ¿sí? Porque está multiplicando este y este, los voy a pasar dividiendo porque están multiplicando la masa del agua. Bueno, después lo que hago es reemplazar por los valores. El C del hierro era 0,11. La masa eran 200 gramos, el delta T y el otro delta T. Es importante para saber si hice un despeje ordenado, controlar que las unidades sean las mismas y que me quede el resultado en una unidad en gramos, ¿sí? Porque yo estoy trabajando las masas en gramos. Fíjense, los dos calores específicos tienen las mismas unidades, ¿sí? Como se estaba dividiendo, eso se simplifica. Y los dos delta T tienen las mismas unidades, también se simplifica. La única unidad que me quedó ahí es el gramo, que está arriba, ¿sí? Entonces, es hacer la cuenta y me da 117,3 gramos. ¿Alguna duda de este problema? No. Sí, Bueno, yo una pregunta, decime. pero ¿no nos debería quedar negativo ahí con el signo ese que está delante del menos Claro, 0,2? ¿ves? Mirá, yo hice bien el despeje, ¿sí? Pasé esto y me queda con un signo negativo acá. Pero acá, me había quedado, tengo otro signo negativo en otro lado, para acá. 20 20 menos menos 100, 100. 20 menos 100 es Perdón, menos 80, ¿sí? sí, Estaba sí, fijándome acá abajo y digo, no, esto me da 15, no, es acá arriba. bien, 20 bien, menos 100 me da menos 80, y entonces ahí es donde el menos por menos se me van. está bien, tenés razón, no lo había visto. Eso es lo que yo les decía, el que cede, siempre por el delta T que es final menos inicial, queda negativo, ¿sí? Y Ok, el otro queda positivo. ok, gracias. Vamos a hacer el ejercicio 9. Yo creo que había elegido en esta clase todos ejercicios que no estaban en el apunte de ejercicios resueltos. Eso ténganlo en cuenta para practicar el apunte de ejercicios resueltos. Salvo el último, que el último quería que lo veamos específicamente, que era de los más complejos. Ejercicio 9. En un calorímetro ideal que contiene 500 gramos de agua a 25 grados centígrados, se introducen 75 gramos de hielo a 0 grados centígrados. Calcule la temperatura final de la mezcla y la composición de la misma, ¿sí? Cuando pide la composición se refiere a cuánto de agua o cuánto de hielo o cuánto de gas, de vapor de agua, depende de... También puede ser que sean en algún ejercicio que no sea solo agua y hielo, que no sea solo el agua el que cambia de estado, ¿sí? Y nos da el lambda de fusión del agua, que nos dice que vale 80 calorías por gramo, y el calor específico del agua, que es 1 caloría por gramo grado centígrado.
Entonces, ahí planteamos, básicamente, ordenamos todos los datos que nos da el problema. Nos lo da todos los datos explícitamente, ¿sí? Ninguno es como que esté oculto o escrito de manera textual, ¿sí? Sino que todo está escrito el número directamente. Y vamos a plantear lo mismo que les decía antes. Hacemos el dibujo. El agua va a estar desde menos 25, va a ir disminuyendo la temperatura directamente. El hielo, en cambio, al principio no va a cambiar la temperatura, sino que va a estar transformándose en agua, ¿sí? Y después sí, cuando se transforme todo el hielo en agua, va a ir aumentando la temperatura de esa agua que antes era hielo, ¿sí? Marco eso para tener en cuenta, por ahí el ejercicio, si era un poco más complicado, les daba el C del hielo y después no tenían que usar el C del hielo, el calor específico del hielo, porque ya se transformó el hielo en agua, ¿sí? Creo que hay algunos ejercicios que tienen calor específico del hielo, pero que después no se usa porque en realidad el hielo estaba a 0 grados y se transformó directamente en agua. Hasta que va a llegar a una temperatura de equilibrio, ¿sí? Fíjense siempre que esas temperaturas de equilibrio a las que va a llegar siempre va a ser entre la máxima de una sustancia y la mínima de la otra sustancia. Entonces, la suma de estos tres calores me va a dar igual a 0, ¿sí? Vamos primero con el calor específico, el calor que sería del agua que siempre fue agua. Es este de acá. Va a ser la masa del agua por el C del agua, por la temperatura final, que no sé cuánto vale, menos la temperatura inicial. Después, el calor específico de también el agua, pero esta es agua que venía de ser hielo, ¿sí? Va a ser la masa de hielo que había, ¿sí? Que ya se transformó en agua, pero era masa de hielo, por el C del agua, por la temperatura final que no la sé, menos la temperatura inicial del hielo en este caso, ¿no? Y después hay que sumar este calor de fusión, ¿sí? El calor latente. Va a ser el lambda de fusión por la masa del hielo. Fíjense que yo les marqué acá, les hago una mención, ese lambda de fusión, cuando haya calores latentes, hay que ver siempre, como les decía en la primera diapositiva, si está absorbiendo calor, lo vamos a poner positivo, y si está cediendo calor, lo vamos a poner negativo, ¿sí? Entonces, en este caso va positivo. Todo eso va a ser igual a 0, ¿sí? Acá hay uno de estos tres términos que nos va a quedar negativo, que era el que estaba cediendo calor. Este nos va a quedar negativo, ¿sí? Porque esta temperatura final es menor que esta temperatura inicial. Entonces, por eso es que después nos va a poder dar un resultado igual a 0. Bueno, ¿cómo resuelven esta ecuación? ¿Cuántas incógnitas tenemos acá? No tenemos dos, la temperatura final. Tenemos la temperatura final como incógnita y está 2 veces presentada, ¿sí? Pero es la misma incógnita. Entonces, por lo general, en cuántas incógnitas tenemos, se dice que tenemos una, pero está presentada 2 veces, ¿sí? Sí. Entonces, para que no nos quede presentada 2 veces, vamos a tener que en algún momento sumarlo, el término que está acompañado con esto y el término que está acompañado con esto. Primero que todo, yo lo voy a resolver la ecuación de la manera que a mí me parece más conveniente. A mí me parece que conviene siempre distribuir, ¿sí? Si yo mi incógnita la tengo adentro de un paréntesis, para mí siempre lo mejor es distribuirlo. Esto siempre
queda algo muy largo para escribirlo después en la hoja, a veces se te va hasta el margen, pero me parece que es la forma más clara de resolverlo. Lo que hice acá fueron dos pasos. Lo distribuí, pero también este término de acá, que no tenía ninguna incógnita para nosotros y estaba sumando, lo pasé ya restando. ¿Sí? Entonces acá me quedó este término que teníamos acá arriba, me quedó dividido en las masas del agua por el C del agua, por la temperatura final y por la temperatura inicial. ¿Sí? Lo mismo me pasa con este que viene de este paréntesis de acá. Una vez que lo distribuyo, creo que ahora esto no hice nada, es la misma fórmula escrita más grande. Voy a agrupar los que tienen mi incógnita, ¿sí? Entonces, los que ya no tienen ninguna incógnita, los paso para el otro lado. Era este que estaba restando y este que estaba restando no tienen ninguna incógnita, porque yo sé cuáles son las masas, cuáles son los C y cuáles son las temperaturas iniciales, los sé, entonces los paso los tres para el otro lado. Y esto que me quedó acá son nuestros dos términos que tienen la incógnita, les hago factor común ahora. ¿Sí? Les hago factor común, entonces saco el T final. Y por último, me queda T final multiplicado por todo esto que lo paso dividiendo. Uy, me quedó un poco desordenado ahí. El tema se desconfigura siempre. El tamaño de las letras que van en su índice, pero están bien todas las palabras igual. Entonces paso dividiendo todo este término y es un poco de resolver ecuaciones les estoy explicando, no nada nuevo de física en sí. Y entonces hay que reemplazar eso por los valores que nos daba el problema. El lambda de fusión valía 80, la masa del hielo era 75, la masa de hielo de nuevo, el C del agua era 1 caloría por gramo, la temperatura inicial del hielo eran 0 grados centígrados, la masa del agua eran 500, el C del agua 1 y la temperatura inicial del agua 25. Y abajo me quedó la masa del agua, que eran 500, el C del agua, que es 1, la masa del hielo y el C del agua, que es 1. ¿Sí? Antes de hacer el cálculo en sí con la calculadora de todo esto, voy a verificar las unidades y tengamos en cuenta que recordemos que el resultado nos tiene que dar entre 0 y 25, nos tiene que dar esta temperatura final, ¿sí? Se los iba a preguntar a ustedes, pero se los dije yo. ¿Entre qué valores debería estar nuestro resultado? Entre 0 y 25, ya se los dije. Ese término lo tacho porque está multiplicado por 0 directamente, ¿sí? Y ahí voy simplificando las unidades. Esto está en gramos y gramos se me van. Acá gramos y gramos se me van. Acá gramos y gramos se me van. Y acá gramos y gramos se me van. Acá grados centígrados y grados centígrados se van. Y todos los dos términos que nos quedaron arriba tienen caloría y los dos términos que nos quedaron abajo que tienen caloría, ¿sí? Entonces, se me van. ¿Y qué es lo único que me quedó? Los grados centígrados de acá abajo, ¿sí? Que están dividiendo una vez y dividiendo dos veces, porque era sobre grado centígrado. Entonces, lo mismo que me quede multiplicando. ¿Está bien? ¿Lo van siguiendo lo de matemática? La parte matemática esta que estoy diciendo por ahí un poco medio apurado. Sí. Bueno, cualquier duda me dicen. Entonces me queda en grados centígrados y ahí sí lo que nos queda es hacer el cálculo, que nos queda menos 80 más 500 por 25 dividido 575. ¿Sí? Eso es ser ordenado, los pueden ir haciendo por parte, no hace falta hacer toda la cuenta esta en la calculadora. Es importante poner un paréntesis, por ejemplo, entre esto y esto, ¿sí? Que era 575, porque si no, capaz que nos divide primero 500 y después nos suma 75 y nos da un número raro.
Bueno, eso sobre todo era todo de la parte de la resolución en sí matemática. ¿Alguna duda con este problema? No. No, profe. ¿Cuál es la composición final de la mezcla? Esta era la otra cosa que nos preguntaba. ¿Qué les parece a ustedes? Solo agua para mí. Claro, entonces nosotros tendríamos que decir, esto tenía 500 gramos de agua y 75 de hielo eran. Entonces nos quedan 575 gramos de agua. ¿Sí? ¿Cuándo nos va a quedar sustancias diferentes? Cuando la temperatura final nos quede 0. Si la temperatura final nos queda 0, puede ser que una parte sea agua y otra parte sea hielo. O cuando la temperatura final nos quede 100 grados centígrados, puede ser que una parte sea vapor de agua y otra parte sea agua. ¿Sí? Vamos a ir viendo algunos problemas después así. Bueno, este ya es el último problema de todos. En un calorímetro ideal se colocan 100 gramos de hielo a menos 25 grados centígrados. Luego se introduce en el mismo 80 gramos de vapor de agua a 120 grados centígrados. Determinar la temperatura de equilibrio de la mezcla y el contenido del calorímetro, ¿sí? Y nos da el calor específico del hielo, el calor específico del vapor de agua, el lambda de vaporización del vapor de agua a agua. En realidad, y como está expresado, es de agua a vapor de agua, ¿sí? Porque fíjense que es un número positivo. El lambda de fusión, que es del hielo a el agua, y el calor específico del agua, ¿sí? Nos está pidiendo la temperatura de equilibrio de la mezcla, ¿sí? Entonces, la temperatura de equilibrio, ¿entre qué valor y qué valor va a estar? Así, a grandes rasgos, viendo esto. Entre 120 y 0. Sí, En realidad, entre 120 y menos 0, menos 25 grados Celsius. exacto, entre 120 y menos 25 grados Celsius. Eso sin hacer ningún cálculo. Si yo no me pongo a hacer cálculo, lo único que puedo decir es que está entre 120 y menos 25 grados centígrados, ¿sí? Fíjense ahora ¿qué hice acá? Hice 5 dibujos, ¿sí? Fíjense, si yo planteo que la temperatura final después termina quedando entre 120 y 100, los calores que van a estar interviniendo son estos, ¿sí? El hielo va a llegar a fundirse todo y hacerse agua, y después ese agua que era de hielo va a llegar hasta la temperatura de 100 grados centígrados, y después va a llegar a vaporizarse todo el hielo, ¿sí? Todo lo que inicialmente era hielo llega a vaporizarse, si me queda entre 100 y 120, ¿sí? Si la temperatura final es 100, el hielo llega hasta 100 grados centígrados, lo que está de hielo a menos 25. Si la temperatura queda entre 0 y 100, el vapor de agua llega a condensarse completamente y disminuye un poco su temperatura, ¿sí? Ven que en estas 5 gráficas que yo hice son distintas la cantidad de rectas que hay, ¿sí? Fíjense que en esta solo hay una recta azul, después hay 2 rectas azules, después hay 3 rectas azules. En esta sigue habiendo 3 rectas azules, pero en lugar de haber 3 rectas verdes, hay 2 rectas verdes, ¿sí? Siempre es como que todos los planteos que hice son distintos, ¿sí? Estas serían las 5 opciones que nos da el problema.
y las 5 opciones iniciales que nosotros pensamos sin hacer ningún cálculo y sin tener en cuenta si era mucha masa de hielo y muy poca masa de agua o eso. Si yo, por ejemplo, tengo un iceberg, algo muy grande de hielo, ¿sí? Una masa muy grande de hielo, y le echo un poco de vapor de agua, me va a pasar algo como la situación de acá. El agua que le estoy echando, el vapor de agua que le estoy echando, se va a condensar completamente y después esa agua que se condensó se va a congelar completamente, ¿sí? Y la temperatura me va a seguir siendo como la del iceberg. Por eso yo planteé, estas serían las 5 opciones de gráficos de calor que va a haber en este problema en sí. Teniendo en cuenta que son 100 gramos de hielo a esa temperatura y 800 gramos de vapor de agua, ¿a ustedes cuál les parece de estas 5 opciones que va a ser la más razonable? ¿Hay alguna que les parezca que es muy disparatada de estas 5 opciones? La última. La última es, por lejos, la más disparatada de todas, ¿sí? Porque en realidad necesito muchísimo más hielo para que el vapor de agua llegue a disminuir incluso los 100 grados de acá de la temperatura del agua, ¿sí? Esta es la más disparatada de todas. Y la anterior también. Esta de acá también es bastante disparatada, ¿sí? O sea, el vapor tendría que llegar a congelarse. El vapor tiene que llegar a congelarse o al menos a disminuir su temperatura hasta 0, ¿sí? Es como mucho. Y en esta de acá, la primera también, porque lo que era hielo, el lambda de vaporización es muy alto, ¿sí? Ese hielo que llegue a vaporizarse necesitaría tener muchísima más masa de vapor o que el vapor de agua en lugar de estar a 120 grados centígrados esté a 300. No sé si llega, creo que no tiene un máximo tan alto como 300 el vapor de agua. En realidad, de estas 5 opciones, esas 3 se pueden como descartar sin hacer muchos cálculos, ¿sí? Pero nos quedan estas 2 que yo las dejé acá planteadas. Les voy a pedir ahora que se inclinen, así después vemos cuál le pega. ¿Cuál les parece más razonable? ¿La situación 2 o la 3? Voy a esperar a que me respondan. Así Para que, mí la 2. díganme. La 2. Está bien. ¿A alguien le parece que puede ser la 3 también? Podría ser, pero... Bueno, normalmente nosotros lo que hacíamos era hacer los cálculos y hacerlo como si de una forma y si no me da esa forma es la otra. Pero a mí no me gusta eso es como prueba y error, ¿sí? Entonces yo les voy a explicar cómo lo vamos a ir resolviendo para ir viendo cuál es de esas 2 formas sin tener que llegar a cometer un error. Yo puse acá 2 columnas, una columna con el calor absorbido y otra con el calor cedido, ¿sí? En los gráficos de acá, el calor absorbido serían las líneas verdes, ¿sí? Que están absorbiendo calor, y las líneas azules serían las que están cediendo calor, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo para ver si existe esto o no existe esta línea, básicamente. Si realmente se llegó a condensar la totalidad del vapor de agua. Entonces, para esto, vamos a ir viendo de a uno. Primero, planteamos de un lado de la columna el calor absorbido. Me da
el primero de todos los calores absorbidos es el calor absorbido del hielo, ¿sí? El hielo que pasa desde menos 25 grados Celsius a 0 grados Celsius, ¿sí? Este es el primero de todos los calores que teníamos. De la línea acá, el verde, primero de todos, este de acá. Y lo que hacemos es, si ya tengo un número de un lado, voy a la columna siguiente, ¿sí? En la columna siguiente lo que tengo acá es el calor del vapor de agua, que iba disminuyendo su temperatura hasta 100 grados centígrados, ¿sí? Este delta T sería desde 120 hasta 100. Y como es final menos inicial, me queda un número negativo. Y como es calor cedido, me queda un número negativo, ¿sí? Fíjense, esto me da menos 800 calorías, menos 8000 calorías, ¿sí? Como menos 8000 calorías es mayor que 1325 calorías, ahora yo voy a seguir con el calor absorbido, ¿sí? Entonces ahora voy a plantear del lado del calor absorbido. Esto es porque este número es, el valor absoluto de este número es mayor que el de este número, ¿sí? Entonces, lo que voy a plantear ahora es, el hielo ya había llegado a 0 grados centígrados, ¿sí? Entonces ahora le voy a agregar el calor de fusión del hielo, para que ese hielo se transforme en agua, ¿sí? Eran 100 gramos de hielo, que si lo multiplicamos por 80 calorías por gramo centígrado, me da que necesita 8000 calorías para transformarse todo ese hielo en agua. Entonces ahora, ordenando, acá tenemos el calor del hielo primero y después el calor de fusión. Me da 9328, ¿sí? Como este número es mayor que este número de acá, ahora sigo con el calor cedido, ¿sí? Si hubiese sido menor, tenía que seguir con el calor absorbido. Siempre el que es menor es con el que avanzo. Entonces vamos a ver ahora qué pasa con el Q de condensación, ¿sí? La masa de vapor eran 800 gramos. El lambda de condensación, como acá está cediendo calor, lo puse negativo y me daba menos 540 calorías por gramo. Entonces, para que toda esa masa de vapor se transforme en agua, necesitan ceder 432.000 calorías, ¿sí? Fíjense que es un número mucho mayor de los que veníamos manejando, ¿sí? Por lo general, cuando pasa esto de que nos da un número tan grande, solemos tratar de revisar a ver si es coherente, ¿no? Y sí, si lo revisamos, la masa era esto, el lambda de condensación están bien las unidades de calorías por gramo, entonces sí, está bien este número, nos da un número muy grande el Q de condensación. Y a esto tenemos que sumarle el calor el calor sensible que tenía por el vapor. Entonces, nos da menos 440.000 calorías esto. Entonces, ahora, ¿por dónde sigo? Con el absorbido. Seguimos con el absorbido, ¿sí? No es el absorbido, que ya era como que ya había llegado a 0 grados centígrados, ¿sí? Y ya había llegado acá a 0 grados centígrados y acá ya se había transformado el hielo en agua. ¿Y ahora qué va a pasar? Ese hielo va a empezar a subir su temperatura. Si la sube hasta lo máximo que la puede elevar la temperatura del hielo, que son 100, ¿sí? Me queda, fíjense, 100 gramos por 1 por 100 grados centígrados, esto me queda 10.000 calorías, ¿sí? Entonces, llegó la temperatura de 100.
¿qué pasa? Este ya estaba en la temperatura de 100, el que estaba cediendo calor. Entonces ahí es como que ya estarían en equilibrio, ¿sí? En la temperatura de 100 llegaron al equilibrio. Y acá yo lo que hago es sumarle al calor absorbido las 10.000 calorías que tiene que absorber el hielo para llegar hasta 100 grados centígrados. Y lo que ven es que este número es mucho menor que este número de acá, ¿sí? Entonces, sí, el hielo llegó hasta los 100 grados centígrados, ¿sí? Y el vapor de agua no llegó a transformarse en su totalidad en agua, ¿sí? No se va a condensar todo el vapor de agua. La temperatura final va a ser 100 grados centígrados. Entonces, el hielo sí llega se transforma en agua y llega a una temperatura de 100 grados centígrados, pero el vapor de agua que llegó a 100 grados centígrados no llega a condensarse en su totalidad. Esto es porque si nosotros lo empezamos a graficar un poco más ordenado, si se hubiese evaporado, si se hubiese condensado toda el agua, ¿sí? Todo el vapor de agua, esta línea de acá, esta de acá, se ve bien cuando la marco esta de acá, en realidad, si se hubiese condensado todo el agua, llega como por acá, ¿sí? Sería como larguísima, se necesitaba muchísima energía para que se condense todo el agua, ¿sí? Fíjense que en el eje X acá lo que puse es la energía intercambiada. Y necesitaba 432.000. Esta línea sería de 432.000 si yo quiero que se condense todo el agua. Así que se me va de la pantalla, pero por mucho, ¿sí? Entonces, la situación correcta y real que habría que plantear es la situación que de las 5 que habíamos planteado antes, la situación 2. ¿Sí? Sería la situación 2 la correcta. Algo así va a suceder. Entonces, la totalidad del hielo se va a aumentar hasta 100 grados centígrados, pero no se va a condensar todo el vapor de agua, solo una parte. Y eso es lo que vamos a tener que plasmar en la fórmula. Antes yo tenía la condensación teórica en caso de que se condense la totalidad, ¿sí? Por eso ahora le llamé Q de condensación real, ¿sí? Que va a ser la masa de vapor condensada por el lambda de condensación. Y el resto va a quedar como vapor, ¿sí? Una vez que estén los dos a la misma temperatura, que ya haya llegado todo el hielo hasta los 100 grados centígrados, va a dejar de haber intercambio de calor, ¿sí? No va a haber más intercambio de calor. No es que de alguna forma el vapor se va a seguir transformando en agua o el agua se va a transformar en vapor. Es como que ya se terminó el intercambio de calor. ¿Entienden por qué? Ahora vuelvo a plantear la ecuación, pero no voy a decir que se condensa todo, sino solo una parte, porque en el problema nos preguntaba cuál era la masa de vapor condensada, ¿sí? Todos estos otros calores que tengo acá planteados sí van a ser iguales que los que hice cuando fui haciendo de A1. Pero el último no. Fíjense que directamente lo que hago acá es ponerle el valor que le había puesto, que había calculado antes. 1.325 calorías era el calor que habíamos calculado del hielo. Las 8.000 era el calor de fusión del hielo también. Las 10.000 calorías era también el hielo para llegar hasta los 100 grados centígrados, ¿sí? Cuando ya se había transformado en agua el hielo. Y estas 8.000 era el calor de vapor, que era del vapor del agua,
hasta llegar a los 100 grados centígrados, son estas 8.000 de acá, ¿sí? Nuestra incógnita es, este que habíamos calculado que nos daba 440.000, era si se condensaba todo. Como no se condensa todo, ya sabemos que no se va a condensar todo, tenemos que ver cuánto es lo que se condensa, por eso ahí está nuestra incógnita, ¿sí? Entonces ahí es despejar nuestra incógnita, que es la masa del vapor condensada. Ahí hicimos el cálculo, nos da que la masa de vapor condensada es 21 gramos, podríamos decir. Hay 21 gramos de agua de vapor de agua que se llegaron a transformar en agua, ¿sí? Entonces, la masa final de la mezcla va a ser los 100 gramos de hielo que se transformaron en agua y 21 gramos de agua, que es del vapor de agua que se transforma en agua. Y la masa final de vapor va a ser de los 800 gramos de vapor que tenía, hay que restarle los 21 que se transformaron en agua, ¿sí? Bueno, este problema vieron que es muchísimo más largo que el otro. Algo así es muy normal que aparezca en un final y quizás un poco más sencillo suelen aparecer en los parciales. Pero para mí es importante que lleguen a entender con este nivel de complejidad los problemas porque si ustedes lo entienden bien este último ejercicio, son 2 puntos en el final que los tienen asegurados, chicos, ¿sí? Porque aparece mucho este tipo de problema, ¿sí? ¿Está quedando alguna duda de esto? Díganme un poco. ¿Lo entendieron? ¿Se le perdió? Es un poco más denso que los otros ejercicios, pero dentro de todo se entiende. La idea es ir haciéndolo acá como lo hago, ordenado por partes. En los otros ejercicios por ahí, el hecho de que era un cálculo un poco más sencillo y que no teníamos planteado esta posibilidad de que nuestro planteo esté mal, era como lo hacíamos directo en el otro, ¿sí? Claro. Acá vamos por parte porque hay muchos cambios de estado, básicamente. ¿Sí? Tengo una pregunta. En este caso que tuvimos el lambda de condensación negativo, bueno, y es importante... Sí. Que te quería preguntar si el lambda de condensación en este caso era negativo por el tema del calor cedido, sería... Si no debería haber sido positivo. Cuando cede calor, el lambda es negativo. Bien, ok. ¿Sí? En esta ecuación, yo lo que hice fue, a este término de acá, lo pasé restando, ¿sí? Sí. Y después, el lambda de condensación lo pasé dividiendo. Y cuando lo pasé dividiendo, también lo pasé para que la masa no me quede con un -1. Sí, sí. Por eso me queda menos. Sí, bien. ¿Sí? Este menos es por la ecuación en sí, de que lo pasé para un lado y después volvió. Okay. Y este menos es porque es el lambda de condensación que está cediendo calor. Bien, ok. Fíjense siempre que los términos que estaban cediendo calor quedaron negativos, que era este otro, y los que estaban absorbiendo calor quedan positivos. Bueno, yo en sí la clase con esto termina. Para sobre todo los alumnos que quieran llevar la materia más al día o que estén pensando en rendir el final, ni bien se termine de cursar o que estén apuntando a promover la materia, les agrego tipo opcional como para que ustedes después pregunten en las clases de consulta. Les recomiendo que prueben hacer, por ejemplo, estos 2 ejercicios que están en el apunte de ejercicios y problemas de exámenes finales. ¿Lo tienen ese apunte? ¿Alguno lo ha visto, lo usan? Es un apunte que está lleno de problemas de exámenes finales viejos. ¿Sí?
Y en la unidad 4, en la parte de termodinámica, todavía no van a poder resolver todos los ejercicios que hay ahí, porque hay otros que los vamos a ver la semana que viene. Pero si quieren practicar, yo les recomiendo que prueben a hacer el ejercicio 6 y el ejercicio 29, sobre todo si quieren ir llevando la materia más al día. Les recuerdo, con respecto a las clases de consulta, ahí está mi clase de consulta. Esto está publicado en el campus de la facultad, están todos los horarios de las clases de consulta. Así que vengan, yo sé que suelen venir más ahora que se aproxima el parcial, ¿sí? Es como que vienen más ahora. Y bueno. Bueno, en sí eso es todo lo que voy de la clase. Ya voy a dejar de grabar. Si quieren, díganme alguna duda que tengan.